Nuestra lengua es uno de los órganos quimiorreceptores. Esto quiere decir que es capaz de percibir señales químicas en forma de sabor, es decir, sustancias químicas que entran a nuestra boca y son diluidas en la saliva. Esta saliva baña las células quimiorreceptoras que tenemos en la lengua. Estas células quimiorreceptoras tienen una membrana plasmática muy especial porque esta membrana plasmática termina en microvellosidades que se extienden hacia el poro gustativo y permiten que nosotros podamos percibir esos sabores que están disueltos en la saliva, que no son más que sustancias químicas que nos permiten percibir hasta el momento 4 sabores básicos, que son el dulce, el salado, el ácido o agrio y el amargo. Más recientemente, un científico japonés descubrió que hay un quinto sabor que se le llama umami. Esto todavía ha sido muy controversial porque hay algunas personas que dicen que este sabor realmente es una mezcla de los sabores anteriores, pero se sabe que se puede encontrar, por ejemplo, en los quesos viejos, en la salsa de soya y en el sushi. Lo cierto es que gracias a la lengua nosotros somos capaces de percibir sabores. Por supuesto que estas células quimiorreceptoras que encontramos aquí en las papilas gustativas entran en contacto con las neuronas, que por supuesto llevan esta señal a nuestro cerebro. Miremos más de cerca cómo ocurre el proceso de percibir sabores y cuáles son las estructuras que están implicadas y las tenemos en la lengua. Las papilas gustativas son los órganos sensitivos y microscópicos que contienen las células quimiosensibles que nos dan la capacidad de saborear. Cabe destacar que estas se conectan con las fibras de los nervios gustativos. Cada papila está conformada por aproximadamente 150 células que además tienen aproximadamente un tiempo de vida de 8 a 12 días, es decir, se regeneran constantemente. Tenemos alrededor de 10.000 papilas gustativas. En la punta de cada papila existe una abertura conocida como poro gustativo, un embudo lleno de líquido en el cual se encuentran estas microvellosidades que te comentaba. Estas interactúan con los sabores a través de receptores de proteínas presentes en estas células. Cabe destacar que las papilas gustativas se conectan con el nervio facial, el nervio glosofaringeo y el nervio vago. Estos llevan la información hasta el tronco del encéfalo, específicamente en esta zona, y luego al tálamo. Finalmente, viajan a la corteza cerebral para que seamos conscientes de los sabores que estamos percibiendo. Las papilas gustativas las podemos clasificar en filiformes, que tienen forma cónica y son las más frecuentes. Además, son las responsables de crear esa textura áspera y abrasiva característica de la lengua, que nos ayuda, por cierto, al habla y la masticación. Fungiforme, que son más abundantes en la punta de la lengua. Caliciformes, más abundantes en la parte posterior, la que está más cercana a nuestra garganta. Y las papilas foliadas, que son las más grandes y situadas en los laterales de la lengua. Anteriormente, se creía que existía como un mapa en el cual se podían percibir los sabores en una zona específica de la lengua. Hoy en día se sabe que no es cierto y que podemos percibir los sabores en cualquier parte de la lengua.
La lengua, como cualquier órgano de nuestro cuerpo, no se escapa también de padecer de algunas enfermedades o condiciones. Miremos cuáles son algunas de las más comunes. La lengua geográfica se da cuando ciertas áreas de la lengua se desprenden de sus papilas o carecen de estas. Puede deberse al estrés, a ciertas condiciones genéticas o algunos hábitos alimentarios. La hipogeusia, que se refiere a la pérdida de la capacidad de saborear o cuando ésta se ve reducida. Se puede deber a factores nerviosos, es decir, alteraciones en nuestro cerebro que pueden ocurrir tras alguna cirugía, por ejemplo. La lengua es un lugar ideal para que vivan algunas bacterias, razón por la cual se recomienda cepillarla constantemente para evitar algunas infecciones. Como dato curioso te cuento que cada lengua es única, pues sus protuberancias y surcos son tan particulares que sirven como un elemento de identificación. Y también que existen algunas personas en el mundo compitiendo por tener el récord mundial de quién tiene la lengua más larga. Y se cree que aproximadamente esta debe medir entre 11 centímetros de largo. La lengua es solo uno de nuestros 5 sentidos. Quédate aquí en Oparapa Digital Educación y ve descubriendo cuáles son las estructuras y las funciones de cada uno de estos órganos tan importantes para nuestra vida.